Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bueno, antes de iniciar propiamente o continuar con una presentación que por ahí tenemos pendiente, que ya casi se acaba, y de hecho vamos a retomar otros temas también interesantes en relación precisamente al desglose eh, pues del propio tiraje o de las propias, de los propios temas que pues vienen en el temario, ¿no? Entonces, previo a ello, me resulta importante hacer saber, como yo lo había mencionado la sesión clase pasada, respecto a un proyecto de evaluación y explicarlo, digo, para que no exista ningún tipo de inconveniente. Ya está en la plataforma de escrito, de hecho estoy compartiendo pantalla en relación como yo veo la plataforma y de hecho, bueno, pues voy a leer las instrucciones y a dar pequeñas especificaciones. Traté de poner ejemplos por escrito para que no existiera pues mayor inconveniente. De todas maneras, pues aquí lo voy a explicar y si hay todavía alguna duda, pregunta, pues adelante, sin mayor inconveniente la resuelvo. Bueno, el proyecto se va a dividir en dos secciones o en dos partes. Esto es para que sean complementarios entre sí, una dedicada o propiamente a pues una autoevaluación. Básicamente ese es el objetivo de esta primera parte del proyecto, una autoevaluación. Me parece que respecto a todas las sesiones clase o todos los temas que podamos estar observando, se pueden rescatar pues información interesante e importante, misma que tendrán que canalizar a manera de poder realizar una guía de estudio respecto obviamente, pues a todo lo vertido en las sesiones clases, del principio, desde la primera hasta la última. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones de forma genérica? Pues realizar una guía de estudio de todos los temas vistos en las sesiones clase. La guía de estudio tendrá los requisitos siguientes o los siguientes requisitos. Número 1, contendrá 10 preguntas de opción múltiple. Mínimo 3 opciones, máximo 4. ¿Esto qué quiere decir? Pues un ejemplo. Por ejemplo, no es un requisito de validez de los actos jurídicos, ponemos inciso A, inciso B. Obviamente, pues son opciones, ¿no? Podemos poner dentro de una de las opciones una respuesta correcta, y en las otras tres, pues respuestas incorrectas, ¿no? Aquí el punto es para que pues tengamos también esa, eh, yo creo que desarrollar también una habilidad, aparte es evidentemente para poder realizar un examen se tienen que tener pues, los conocimientos. Entonces, bueno, pues este tipo de preguntas los pueden ir realizando, más lo que son obviamente pues preguntas, por ejemplo, abiertas que también contendrá, pero las respuestas también tienen que estar inmersas en lo que es el propio o la propia guía de estudio. La siguiente también va a contener 10 preguntas de relación de columnas. Bueno, aquí solamente puse un ejemplo de 2 columnas en relación a que obviamente pues cada una tiene que estar identificadas. Digo, ya la forma en que los puedan realizar pues depende de cada quien, ¿no? Inclusive colocar, aquí coloqué paréntesis, ¿no? Por ejemplo, aquí puse 1 y 2, aquí digo, me falta poner inciso A o inciso B, o podemos poner por incisos, entonces los incisos los voy colocando del lado de la respuesta correcta. La guía tiene que estar contestada, pero para ello obviamente también requiero que lo principal es que esté elaborada. El complemento es que obviamente pues también la contesten. En relación a ello, pues ustedes mismos van a realizar un propio, digamos, de una manera pues genérica, un propio examen y a responderlo. Entonces es parte de un proyecto de evaluación. ¿Sale? De ahí son 10, ¿no? Lo que les parezca conveniente, un ejemplo, es más una definición, algo, ¿no? Que pueda ser práctico para que se pueda relacionar con la, obviamente, pues la relación de columnas. También pueden ser incluso, pues sacar por ahí líneas, ¿no? Que las pueden empatar. Digo, la forma es ya distinta. El punto es que se relacionen las columnas, unas entre otras. El diseño se los dejo a su consideración. También va a contener 10 preguntas de verdadero y falso. En este caso, pues no puse ejemplo porque creo que es muy evidente esta parte.
en el cual, bueno, pues hacemos una afirmación respecto a, obviamente se pone una oración en sentido afirmativo o en sentido negativo y hay que contestar si esa es verdadero o es falso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Dentro de todo lo que hemos visto, ¿no? Todo, todo convenio es un contrato. Esto es una afirmación, ¿no? De hecho, creo que sí voy a poner el ejemplo. Entonces ya ponemos, ¿es verdadero o es falso? Y asimismo necesito, pues, que indiquen la respuesta, ¿no? En esa tesitura, bueno, pues así también nos seguimos. Creo que, bueno, las preguntas y las respuestas las van a sacar ustedes a manera de lo que les parezca más interesante y lo que les pueda servir también para efecto de, si nos cuesta un poquito de trabajo, yo creo que esa es la clave para ponerlas, ¿no? Y para poder, eh, pues, realizar una estrategia y que se nos pueda ir quedando también la información, obviamente, pues, a un largo plazo, que esa es la parte de la finalidad, ¿no? Entonces, el realizar este complemento, pues, va a ser muy interesante y, bueno, al final van a tener también unas 5 más de unas preguntas abiertas totalmente, es decir, pues ya no lo coloqué, ahorita lo complemento. Eh, entonces constaría de 35 preguntas su guía de estudio, 5 de opción, bueno, preguntas abiertas, ¿no? Aquí sí es totalmente, por ejemplo, ¿no? Si le creo que es definición de convenio, por ejemplo, ¿no? Entonces también colocar la respuesta, de ahí son 5 y de las demás, bueno, pues son 10 de cada una. Entonces, por decirlo de alguna manera, la guía tendría 4 divisiones. Obviamente, pues completar o de opción 10 de opción múltiple, 10 de relacionar de columnas, 10 de verdadero o falso y solamente 5 de preguntas abiertas, ¿no? Entonces, pues ahí la respuesta sí puede ser más amplia y ahí pues lo dejo a su total consideración. Esa es la primera parte del proyecto. La segunda parte del proyecto la voy a dar a conocer la siguiente semana y esto va en relación a los temas que pues vayamos a tener, por ejemplo, pues pendientes respecto a la planeación de que ustedes tienen una seriación de derecho civil. Nada más necesito averiguar, digo, contratos, obligaciones, contratos son temas bastante amplios. Entonces, es evidente que creo que agotarlos todos muy específicamente es muy complicado y sobre todo, pues, una hora en cada clase. Una hora cada, pues sí, una clase cada semana, perdón, o sea, es a lo que me refiero. Entonces, nuestro fin de cuatrimestre es el 19 de agosto. Tenemos hasta el 19 de agosto para presentar esta guía de estudio. Entonces, yo creo que ya tenemos el material para irle avanzando, irle elaborando y pues complementarla con las últimas sesiones clase. Pues son 35 preguntas que bien podemos sacar. Yo creo que ya hasta las 35 hasta aquí, porque hemos visto muchísima información, pero todavía falta más. En relación a un derecho civil 3, la seriación me parece es contratos civiles, ya de forma específica ir desarrollando cada uno de los tipos de contratos. Aquí yo creo que es una forma pues muy somera de poder revisar los contratos civiles toda vez que desprende de las obligaciones, pero nosotros vamos a terminar de ver obligaciones en sí. Obviamente pues el término, modificación, extinción de las obligaciones y obviamente pues esto está totalmente relacionado a contratos civiles. Dado que derecho civil pues contempla muchísimo, nada más necesito checar que no vaya yo a abarcar más de lo que corresponde, desconozco la seriación hasta derecho civil 4 en cuanto al contenido eh, pues de temas, digo, para no pasarme y por ejemplo, estar viendo toda la clasificación de los contratos de aquí al 19 de agosto, pues sería muy poquito tiempo para todo lo que se tiene que ver y para todas las dudas que puedan surgir. Y bueno, ponerle especial atención a todo lo que se pueda ir desarrollando respecto a los contratos civiles, ¿no? Clasificación, tipos, evidentemente, pues es muchísima información. Entonces, por eso queda pendiente la otra parte del proyecto. No va a haber examen, evidentemente, solamente guía de evaluación, proyecto y todas las actividades que tengamos. eh, es una por semana. Entonces, están todas las tareas contenidas en la plataforma. Trato y voy a tratar y seguir tratando
de que cada actividad por semana no sea tan pesada, sea búsqueda de conceptos, perdón. Eh, Evidentemente, pues comprendo la carga de trabajo y otras actividades que se tengan, entonces esto es de forma complementaria. Lo que sí es un poquito más cargadito y evidentemente tiene más peso, pues son los proyectos, ¿no? Por eso, a partir de ahorita, pues ya les doy a conocer cuál es la primera parte, la segunda parte la próxima semana. Y con eso, bueno, pues ya tendremos igual hasta el 19 de agosto para presentar absolutamente todo y que podamos culminar nuestra asignatura de Derecho Civil 2. ¿Sale? Entonces, la siguiente pues sería una investigación un poquito más elaborada, un ensayo, una de esas dos, eso dependiendo de lo que estemos y del alcance hasta donde podamos completar esta asignatura de Derecho Civil 2. ¿Sale? Que también es un poquito extensa, ¿sale? Pero repito, no quiero abarcar Derecho Civil 3. En su caso, desconozco si yo continúe con la seriación civil. Si no, bueno, pues el otro profesor ya tendría, profesora, tendría por ahí temas, ¿no? Para compaginar las cosas que ya se han visto, pero quiero respetar ese orden, ¿no? Y al no tener, pues obviamente certeza, ni al momento, pues poder asegurar absolutamente nada, pues por eso pido un poquito, pues una semana en lo que averiguo ahí con las autoridades académicas respecto a un límite en cuestión de tema por ver y cerrar, ¿no? Y culminar y dejar obviamente totalmente libre, o si acaso, pues por ahí una introducción, ¿no? A la siguiente, a lo que sería la siguiente. Bueno, resulta, pero ahí depende de cada también institución como lo maneje, que los derechos civiles del 1 al 4 se pueden dividir evidentemente pues en civil 1, que son los conceptos de forma pues muy genérica, como ya lo estuvimos viendo, antecedentes históricos, un poquito de derecho de familia inclusive, derecho civil 2, eh, teoría general de las obligaciones muy extensa, pero va relacionada con contratos civiles. Sin embargo, el derecho civil 3 podrían ser los propios contratos civiles ya de una forma a manera de asignatura, porque es un tema bastante amplio, o podría ser derecho patrimonial. Entonces, para que también lo vayamos tomando en cuenta, que todo eso es lo que se tiene que ver en civil, ¿no? Entonces, la distribución de los tiempos, bueno, pues ya también depende de derecho patrimonial. Por ahí también algunos actos de acciones que se pueden realizar eh, para cuando se vea procedimiento civil, autoridad general del proceso, poniendo obviamente pues los ejemplos de procedimientos civiles, cómo se llevan, cómo se desahogan, pues se puedan ver las acciones reales, derecho real y derecho patrimonial que se pueden ver en civil, ¿no? Derecho de posesión, derecho obviamente pues de propiedad, lo que implica lo que es el dominio, y todo esto va correlacionado porque son al final del día derechos y obligaciones. Entonces, parte de lo que es el origen de las obligaciones, pues todo va ligado en realidad, ¿no? Entonces, solamente es cuestión de distinguir o dividir si se ve todo completo contratos o si se ve por ahí patrimonial, entonces sí abarco un poquito más de contratos aquí. De todas maneras, pues referencias, información, la van a tener ustedes en la biblioteca o en el apartado recursos, así se denomina el apartado recursos, en esta asignatura, pues para que tengan material aparte extra, para que ustedes mismos de alguna manera se puedan ayudar, ¿no? Lo que no alcancemos a ver o lo que podamos complementar de las sesiones clase que pues yo voy a estar dirigiendo o que ya dirigí, que voy a seguir dirigiendo hasta el 19 de agosto, que es nuestro fin de cuatrimestre. Y bueno, eso es por parte al proyecto de evaluación, tareas, proyecto de evaluación, y eso es todo lo que, obviamente, pues sí, valorando un poquito lo que es asistencia, lo que ya vimos respecto a las participaciones, todo esto obviamente pues es complementario. Entonces, hasta ahí respecto a las formas de evaluación, proyecto de evaluación parte 1 y el complementario la siguiente semana. Hasta aquí, no sé si tengas alguna duda, Javier, pregunta o comentario respecto a esto, o aportación inclusive, no tengo tema con escuchar alguna sugerencia de cambio de la misma modalidad. Pues sería como sugerencia, yo creo que me saldría más práctico si yo me mandara las preguntas y yo me pusiera a investigar, profesora. ¿Te mandará las preguntas?
Sí, las opciones de hacer todas las preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, y ya me pongo a investigarlas. No, de hecho esas Pero bueno, las tendrías que elaborar tú, o sea, sacar tú propiamente de todo lo que hemos visto. Entonces tú vas a decidir para ti los temas importantes, ¿no? Aquí son solamente ejemplos que pongo para que ustedes elaboren su propio, es como si tú elaboraras el examen para tus otros compañeros, por ejemplo, ¿no? Y así, y a su vez, pues cada quien, aunque no estén presencialmente, pues va a tener esa opción. Las clases están grabadas totalmente y dado, creo que tú tienes una ventaja importante en relación a que si bien es cierto, pues estás entrando y estás por ahí teniendo obviamente pues más participación y evidentemente pues más fresco los conocimientos, podrías tú sacar, si te quedó claro en por ejemplo, en esta sesión clase que estuvimos viendo, hemos visto diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Ah, me quedó totalmente claro. De aquí saco 3 preguntas por lo menos. Entonces ya lo comiences a realizar y ponle tú que lo estés pausando o lo estés haciendo continuamente para que al final ya tengas tus 35 preguntas que tú mismo vas a elegir. Yo no las voy a, bueno, yo no las voy a imponer, ustedes mismos las van a elaborar y a su vez, pues también si te quedó claro, las vas a contestar. Evidentemente, pues para realizarlas te tiene que quedar claro. No es tal cual para que solamente yo reviso. Evidentemente, el cúmulo de preguntas, que las respuestas efectivamente estén acorde a lo que está establecido. Si hay alguna observación, la hago válida o la hago a través de las, igual de los comentarios que el propio sistema nos arroja de la plataforma y solamente eso, o sea, eso vale pues, un 30% de tu calificación. Sale un 30% que es complementario con una parte 2 del proyecto y de ahí sumándole a una actividad eh, pues pequeñita, ¿no? Trato de que sea pequeñita de cada semana para que no se abrumen tampoco tanto con esto. Lo más pesadito pues sería esta guía de 35 preguntas que ustedes van a no investigar, sino a sacar de las clases y del contenido y obviamente pues de lo que ya aprendieron. Solamente es elaborar las preguntas y por ahí es un poquito de agilidad mental o que ustedes mismos desarrollen esta parte de que, ok, tengo que pensar bien eh, cuál serían las preguntas o cómo formularías, pues también es un poquito de eso al respecto cuando nosotros elaboramos. Yo he elaborado exámenes bastante pesados realmente en cuestión a preguntas de opción múltiple, verdadero o falso. Y yo les digo confusión múltiple, porque se trata de, la verdad, atendiendo a eso, a confundir precisamente, tratando de confundir al estudiante, ¿sale? Para que la respuesta, la pregunta, no sea tan sencilla o tan obvia, ¿no? Respecto a que puede ser, o inclusive, ¿no? Preguntas de opción múltiple que se parezcan muchísimo las respuestas o que sean, que haya una línea delgada por poder, revisar, o sea, ese es mi trabajo, la verdad es que tampoco hacerlos tan sencillo, me cuesta trabajo a mí, me cuesta trabajo realizar los exámenes cuando son seccionados así. No cuesta tanto trabajo cuando son preguntas abiertas, porque ahí, bueno, para el que lo elabora, ojo, para el que las contesta pueden ser, porque en una misma pregunta puedo poner varias, que contesten varias cosas, ¿no? Por ejemplo, dame la definición de los contratos y su clasificación. Eso en una sola opción o en una sola pregunta. Entonces, la respuesta, pues tengo que decir, obviamente, cuál es la clasificación doctrinal de los contratos y poner y a lo mejor describir cada uno, lo que hace la pregunta, pues mucho más extensa, un poquito más complejo para el que responde. En este caso, ustedes mismos van a ser los que elaboran y a ser los que contesten. Entonces, yo en lo personal sí trato de que sea difícil. Algunas, otras sí un poquito más capciosas, vaya, en el sentido de que obviamente también elaborarlas, pues es todo un tema, ¿no? Le tienes que pensar un poquito para que no sea tan sencillo. Yo lo hago de esa manera. Y eso hace, evidentemente, me parece que es una práctica inclusive hasta para el que las elabora de aprendizaje, ¿sale? Porque evidentemente pues te va quedando más claro. Ahora, es un,
es una acción que no es la primera vez que lo realizo, entonces creo que ha tenido bastantes buenos resultados para quienes lo hacen, porque sí le piensan, o sea, le piensan para poder, sobre todo, digo, de poder ser, hasta una, eso nos falta por ahí público, pero podría ser de que tú elaboras, por ejemplo, tu propia guía y que la conteste otro compañero. Eso también sería pues benéfico. Tú no se la dejarías a lo mejor tan fácil, o no sé, depende, ¿no? Si es por ahí cuate, pero aquí el punto es que pues la hagas un poquito complicada, ¿no? No se la dejes tan sencilla al compañero, ¿no? Entonces que sí sea pues un tema. Sin embargo, eso es una sugerencia. El criterio para realizarla ya está escrito. Sale 10 preguntas de opción múltiple. Yo no estoy poniendo de qué y de qué temas, pues simplemente de todo lo que hemos visto desde la clase número 1 hasta la última clase que tengamos. Entonces, 10 preguntitas, otras 10 preguntitas de relación de columnas, eh, otras 10 preguntitas de verdadero o falso, entonces las afirmaciones que tendrían que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mala fe es un sinónimo de dolo. Es una afirmación, ¿es verdadero o es falso? Bueno, entonces ya ir contestando todo eso, incluso nos pone a nosotros mismos a prueba, ¿no? De saber, nos pone a pensar si es verdadero o es falso. Entonces eso es lo que confunde de repente, ¿no? Que puede llegar a confundir. Y para el que las elabora es entretenido, bueno, lo digo por mí. Y obviamente, pues para quien las contesta, pues también puede ser un poquito de confusión. Ahora, como van a ir contestadas las preguntas, pues no va a haber tanto tema, ¿no? Es un simple, no tan simple, pero sí es un proyecto, me parece interesante respecto a, no hay examen, por supuesto que no hay examen, pero es como si esto fuera un examen en el cual ustedes tienen la ventaja de que ustedes mismos van a elaborar y lo van a contestar y esto vale 30%. Eso es absolutamente todo y tienen obviamente pues de aquí al 19 de agosto tenemos pues un tiempo bastante prudente para 35 preguntas que ustedes van a poder elegir de todos los temas que hayamos visto de inicio a fin. ¿Sale? Entonces, eso, bueno, aunado a ya sea un ensayo o una investigación por ahí que tengamos, que doy la siguiente semana, serían los trabajos más pesaditos que tendríamos, ¿no? La acumulación de las tareas por semana, bueno, pues trato de que no sea pesado, que sean simples investigaciones de conceptos, que no sea muy amplio, o una búsqueda de una jurisprudencia, una interpretación de un texto a lo mejor breve, eso pues está pues para que no exceda. Realmente si es el cuatrimestre creo que más largo que ustedes tienen, entonces que se nos acumule, yo entiendo que hay trabajo aparte, que se nos acumule con tareas pesadas por semana y todavía este tipo de proyectos es bastante pesado para ustedes. Entonces, de hacerlo así, pues no le veo realmente pues el beneficio, ¿no? Estar viendo las clases, aparte de realizar trabajos o investigaciones muy pesadas semanalmente para que obviamente también haya un proyecto y pues también pesado, ¿no? La ventaja es que aquí no va a haber examen, el examen ustedes lo elaboran, ustedes lo contestan, entonces, y tienen un tiempo bastante prudente, creo que una gran ventaja, pero a mí me parece que el aprendizaje es lo que más cuenta y son actividades que a mí me permiten verificar también su creatividad y obviamente desarrolla un poquito el hecho de que seamos o tengamos una tendencia, no digo que al aburrido o a la técnica jurídica o obviamente la oración, la redacción, sea que nos limite la creatividad. Desde un poquito creativo, obviamente pues, creo que se aprende, he tenido bastantes buenos resultados respecto a que el propio alumno haga sus propias preguntas, las responda, sin tratar de hacerlos obviamente pues muy obvio, ¿no? Yo podría decir, pues, qué es un contrato? Y eso es válido para una pregunta una pregunta abierta, ¿no? Entonces la respuesta, pues puedo hacer el copy-paste, ¿no? Que es un contrato, es un acuerdo de voluntad, bla, bla, bla. Entonces es menos práctico para mí eso que esto. Entonces sí la puse un poquito elaborada, pero es un proyecto.
al final del día es un proyecto y pues el 30%. Entonces, yo no voy a mandar preguntas, pero de repente pues las podemos ir sacando de cada sesión. Por ejemplo, en esta sesión tú podrías sacar a lo mejor unas 2 o 3 y ya te faltan menos, ¿no? Ya te faltarían 32. Si sacas 5, pues ya te faltan 30. Entonces, creo que va minorando el peso, ¿no? Respecto a los conocimientos que tú ya tienes y si necesitas por ahí ver otra sesión clase grabada, etcétera, pues va sacando más. Creo que tú llevas la ventaja en ese sentido porque has visto, o de la propia presentación, ¿no? Podemos irlo sacando, del material de apoyo que va a estar en el apartado de recursos y pues ahí lo que terminamos, creo que eso está un poquito más sencillo de trabajarlo. Pero pues salvo pues algún tipo de comentario, de duda por ahí o problema que surja, pues todavía estamos muy a tiempo de poderlo externar. Ok, profesora, sí está bien. Espérame, es que me faltó las preguntas abiertas y dije que eran 5. Entonces son 30, 10 de cada una y 5 abiertas, ¿no? Como lo acabo de decir, ¿no? Que es un contrato o que es un convenio. O bueno, el tema que ustedes quieran realizar, ¿no? ¿Cuáles son las formas de extinción de las obligaciones, ¿no? ¿Qué es la subrogación? Bueno, más adelante vamos a ver qué es la subrogación, pero son las preguntas que ustedes decidan. Yo voy a respetar eso. Evidentemente, si tienen que ser, todas las guías tienen que ser distintas. Pues eso es más que obvio, ¿no? Entonces, pues sí, son guías totalmente personalísimas, vienen respondidas, y bueno, pues eso es un peso de un 30%. Esta es nuestra primera parte del proyecto. La segunda, pues es una pequeña investigación complementaria, un ensayo, como ya dije. Los temas los voy a conocer la siguiente semana. Entonces, de todas maneras, pues ahí vamos a estar al pendiente y nuestra fecha límite de entrega, pues es el último día que tenemos. Tratando de que no se nos junte, por eso, pues mi consejo es que dividamos los espacios, administremos el tiempo en la medida de lo posible. ¿Sale? Entonces ahora sí, voy a cambiar de pantalla para poder continuar con lo que ya estábamos viendo. Ya nos falta pues más poquito. Un momentito, por favor. En lo que nuevamente comparto la presentación en diapositiva donde nos quedamos. Bueno, se trabó un poquito esto. Listo. Nada más me confirma si ya se está compartiendo nuevamente. Sí, sí, ya está, profesora. Muy bien, entonces nos ahogamos en la diapositiva número 18, me parece. Analizando un poquito, recordando un poquito que es una legislación federal, en cuanto a obviamente pues los contratos y de una forma genérica, porque todavía no se ve, digo, los contratos son, son temas bastante amplios. Lo dije y pues, lo sostengo en relación a que pues hasta una asignatura completa puede abarcar, ¿no? Tema de una asignatura completa de contratos, imagínense todo lo que se puede ver al respecto, ¿no? Esto es una forma pues bastante genérica del contenido y alcance de los mismos, asimismo como su validez y como su nulidad. Eso también lo vamos a revisar un poquito en relación a que las obligaciones también pueden ser nulas, ¿no? Así como los derechos o la celebración de actos jurídicos en específico pueden ser nulas, pueden ser inexistentes. Mencioné la diferencia entre inexistencia y nulidad. Y por ahí pueden ir siendo tips, ¿no? Para la elaboración de la propia guía, en relación a que me cuesta trabajo de discernir la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Es una buena pregunta que puedo poner
Obviamente, pues en opción múltiple lo puedo poner en verdadero o falso, lo puedo poner, o sea, jugar en relación a la guía, pero obviamente pues los términos jurídicos para que me queden mucho más claro y poder distinguirlos. Y al elaborar yo esas preguntas, pues yo creo que es también una buena práctica para que ello suceda. Entonces, lo mismo puede pasar entre la inexistencia del acto y la nulidad, lo que es la nulidad absoluta, la nulidad relativa, etcétera. Bueno, entonces, el artículo del Código Civil Federal en 1821 menciona las consideraciones generales que los contratantes expusieron sobre los provechos y perjuicios que naturalmente puedan resultar de la celebración o no celebración del contrato y que no importen en engaño o amenaza de alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo de la violencia. A esto me refiero, no sé si ya lo había comentado la clase pasada, por ejemplo, una cláusula penal, ¿no? En el cual, bueno, en caso de incumplimiento, por eso dije provechos y perjuicios, no un perjuicio del incumplimiento o de la rescisión anticipada, o de algo que no se tome en cuenta o que no se pueda cumplir, cuando obviamente pues del tipo de contrato que se trate, pues puede contener una cláusula penal en cuestión de intereses, etcétera, o algún pago, ¿no? Entrega, etcétera. Eso es normal o natural y respecto obviamente pues de lo que platicaba o creo que daba ejemplos de contratos aleatorios. Existe una clasificación entre lo que son los contratos y son obviamente pues la clasificación de los contratos aleatorios, que son los de juego y los de juego de azar, ¿no? Entonces es un riesgo, ¿no? Si se gana es un riesgo. Entonces los casinos básicamente pues se hace de esta manera, ¿no? Se apuesta, hay un riesgo de una pérdida completa y también pues hay un beneficio de que se puede llegar. También puede ser los contratos de cosecha en cuestión a, sabemos que una de las primeras actividades del ser humano es la agricultura, ¿no? Entonces si yo tengo obviamente pues unas hectáreas de tierra fértil y me dedico a la plantación de, no sé, de elote, por ejemplo, ¿no? Pero llegan las heladas o llega una plaga o hubo un desastre natural, entonces mi cosecha se puede ver afectada. Y si yo ya firmé un contrato, por ejemplo, un contrato de que la cosecha obviamente pues ya está a lo mejor pactada, ¿no? Que obviamente al cosechar a finales, por ejemplo, de junio, julio, ya estoy recogiendo la cosecha de lo que sembré en enero, febrero, pues ya está vendida, ¿no? Pues cosecha vendida y a lo mejor ya tengo una parte de las ganancias o de lo que ello implica. Sin embargo, parte de ser de las, obviamente, pues un perjuicio que puede suceder, ¿no? Algo que es totalmente ajeno, una plaga que llegue y pues ya no pueda cumplir, entonces tengo que regresar. A lo mejor alguna de las partes o cumplir una penalidad dentro de lo que es el propio contrato, ¿no? A lo mejor a quien ya se lo habían vendido ya tenía pues, esos insumos por ahí ya eh, destinados, ¿no? Con un destino y ahora se quedó sin los insumos y ahora hay que conseguir a la mera hora, ¿no? Básicamente eso puede encarecer también las propias cosechas. Son contratos aleatorios donde el resultado puede ser benéfico o no. Por eso dice, los contratos obviamente que se expongan sobre los provechos y perjuicios que naturalmente, eso es natural, ¿sale? Contratos de juego aleatorios, contratos de cosecha, son evidentemente actividades que naturalmente puedan resultar provechosos o no de la propia celebración y eso no significa que sea doloso o que sea violento o que ocasione una lesión al consentimiento del otro contratante, porque contratamos con precisamente la conciencia, la noción de que es una cosecha y que puede ocurrir algo ajeno a mí, una tormenta, una inundación, o que llegue una plaga o que haya sequía, entonces que afecte la cosecha. Yo hago todo lo posible porque se dé,
pero sabemos que está en riesgo. Entonces, eso se puede, se puede prever, ¿no? Entonces, al preverse, también se coloca dentro de las propias cláusulas para proteger a ambas partes, ¿no? Obviamente, si yo te entrego el dinero, pues espero la cosecha, pero si mi cosecha no está, yo ya te entregué el dinero, lo correcto es que me regreses el dinero y que aparte pues, yo tengo que conseguir a la mera hora la propia cosecha, pueda hacer una cláusula de penalización o no, simplemente regresas el dinero, no lo sé. Eso ya depende de los contratantes, ¿no? Evidentemente también quién sale perjudicado, pues evidentemente el que ya colocó pues todo su trabajo entre lo que es la cosecha o un contrato de un juego aleatorio. Si pierdo, evidentemente pues era una de las posibilidades. No me voy a poner como, eh, como si estuviera afectando mi consentimiento, a menos que evidentemente pues existan, pues los juegos estén totalmente viciados, etcétera, ¿no? Que ya haya pues por ahí truco, lo que implica pues que es un contrato doloso, ¿no? Ahí sí totalmente dolo porque implica el engaño de la otra persona. Las inversiones pues suelen ser lo mismo, ¿no? Básicamente los actos jurídicos que impliquen un poquito de riesgo, pero provechos y perjuicios naturales que puedan surgir, pues eso también se puede colocar en las cláusulas y no implica que se esté actuando con algún tipo de vicio del consentimiento. Eso es, eso es aparte, ¿no? Totalmente válido poder colocarlos y ya si se llega a demostrar algún tipo de lesión o de vicio del consentimiento, pues evidentemente hay que manifestarlo y de ahí pues cómo es que se enteraron, ofrecer los medios de prueba necesarios pues para poder tener un resultado que es anular eh, el contrato o los efectos del contrato, incluso pues alegar la inexistencia del mismo, ¿no? Cuando es que no se hubo los requisitos de, bueno, los elementos de existencia de un acto jurídico. Ahora tenemos el 1822. No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo de la violencia. Es decir, si yo pongo en una de las cláusulas de mi contrato, el contrato que se trate, ¿no? Bueno, renuncio eh, a... Hay unas cláusulas que se ponen, y bueno, también lo he hecho, ¿no? Lo he redactado esa cláusula. Este contrato se encuentra o se celebró sin ningún tipo de, o sin viciar el consentimiento, sin ningún tipo de vicio del consentimiento. Está, obviamente, pues, no contiene error, dolo o algún tipo de vicio en el consentimiento. Entonces, esa es una de las últimas cláusulas que puede existir dentro de lo que es un contrato o una manifestación, pero que el que esté colocada en el contrato no significa que ya no exista en efecto, ¿no? Si se tienen pruebas, aunque se coloque esa cláusula o esa manifestación, no, es que ahí se colocó y firmaron. Entonces significa que el consentimiento está intacto. Pero tengo pruebas, tengo testigos de que hubo dolo, hubo violencia, hubo esto es completamente distinto. Entonces se entiende por no puesta. Obviamente, pues eh, lo mismo puedo colocar, ¿no? Renunciar a futuras nulidades o renunciar a derechos futuros respecto a ese tipo de renuncias que afectan a uno de los contratantes en específico. Hay contratos, digo, hay unos que son inclusive, no sé si han escuchado el término, como es un término popular, no estoy diciendo que es un término doctrinario, algunos juristas lo toman como referencia a hacer tipo de contratos abusivos. Entonces, los contratos que son realmente abusivos, que son muy provechosos para una de las partes y para la otra, pues realmente es la que tiene toda la carga, o sea, en una balanza está totalmente desproporcionado porque yo tengo todos los provechos y tú tienes todas las cargas. Eso no es justo. Se denominan coloquialmente como contratos leoninos, ¿no? Entonces tampoco el poner unas cláusulas y un contrato bastante leonino, bastante benéfico para mí, perjudicial para la otra parte, eso no es correcto. Entonces, hay cláusulas que la propia ley dice, se respeta mucho la libertad contractual. La ley lo hace, ¿no? Los convenios, etcétera. No, básicamente te dan unas pautas para seguir, obviamente, pues un tipo de lineamiento
o en caso o a falta de consenso, pues qué es lo que se aplica. Pero, y se habla por parte de intereses inclusive, ¿no? No te puedo poner, es que si no me pagas o mensualmente te presté 100,000 pesos, pero mensualmente vamos a tener que regresar el 30% de intereses. Y si te atrasas, un 20% adicional. Entonces, o sea, ¿cuántos intereses son, no? Realmente eh, es bastante abusivo, ¿no? Entonces, la propia ley te marca un límite, ¿no? Incluso aunque pongas, y eso es a lo que conocemos también coloquialmente, no tan coloquial porque inclusive viene en tesis jurisprudenciales, lo que se conoce como usura, por ejemplo, ¿no? El abuso excesivo de los intereses cuando se trata de préstamos. Entonces vamos a ver más adelante lo que se entiende por ello, pero este 1822 tiene la finalidad de crear una conciencia, obviamente, en que te implica, ¿no? Si en un contrato tú revisas que estás renunciando a ciertos derechos, sobre todo a una futura nulidad que ahorita no conoces esa causal de nulidad, pero si se llega a presentar o la llegas a conocer, y ya no puedes renunciar a ella previamente. Entonces eso no es válido y hay que tenerlo en cuenta, lo que sí, lo que no es válido dentro del propio acuerdo de voluntades. El artículo subsiguiente, que es el 1823, menciona, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar semejantes vicios, ¿no? Entonces, por aquí inclusive había mencionado, eh, la ratificación es importante porque tú no solamente lo haces por escrito, sino que te constituyes ante la autoridad y lo afirmas y lo reafirmas. Entonces, ya después si te llegas a arrepentir o que dices, ay, es que sí, siempre sí, no estaba muy convencido o mi consentimiento, pues por ahí tuvo ciertas cuestiones de error o una lesión, una violencia o algo, ¿no? Que intente manifestar que pueda provocar precisamente esa nulidad en el contrato y yo habiéndolo escrito, reconociendo la firma en su momento, ratificándolo ante autoridad, es decir, pues tu confirmación, ¿no? Entonces no puedes estar retractándote en ese sentido. Entonces, básicamente es muy complicado, decía, ¿no? He mencionado por ahí un asunto también. Creo que mencioné el ejemplo de eso cada vez que se menciona eh, obviamente, algún tipo de visión de consentimiento, pues me acuerdo, obviamente, pues de esta clienta que, que viene a querer tirar un convenio de liquidación de sociedad conyugal. ¿Por qué? Pues porque se sintió presionada por firmar, no solamente por firmar, sino se sintió presionada al ratificar ante autoridad judicial. Eso lo mencionaba después, pero en el momento pues ya surtió efecto, ya es cosa juzgada, ya es muy complicado tirar algo así cuando este 1823 me dice que si habiendo cesado la violencia, es decir, ya firmó, ya por ejemplo, el generador de la violencia ya no le interesa porque ya tiene lo que quiso, ¿no? Ya cesó la violencia, cesó el dolo y obviamente pues eh, si lo ratificaste en lo sucesivo es muy complicado que lo puedas reclamar. Sin embargo, no es imposible. Es una serie, híjole, es muy difícil de demostrar, ¿no? Los vicios en el consentimiento, pero no son imposibles. Entonces, puede ayudar pruebas psicológicas, puede ayudar muchas circunstancias y situaciones, pero no es algo que se resuelva ni de la noche a la mañana, ni que sea tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos disposiciones muy pues muy claras, ¿no? En relación a esto, básicamente si lo ratificas, pues bye, ¿no? A los vicios del consentimiento. No puedes estar retractando, echando para atrás cuando ya pactaste algo, ¿no? Entonces ahora ya no lo quieres cumplir, ya no puedes cumplirlo, entonces quiero nulificarlo. No es tan sencillo. Sin embargo, hay que acreditar bastante bien, pues nuestro dicho, ¿no? Pues es una, más que nada, una cuestión estratégica, ¿no? Y medios de convicción y persuasión inclusive, ¿no? Con el juzgador. Y eso no se acaba ahí. Si el otro se inconforma,
bueno, pues viene un recurso, ¿no? Aún viene un, una inconformidad ante la resolución, entonces ahora quiero que lo revise, no el juzgado o el juzgador que lo estaba revisando, lo estaba conociendo en su momento, sino uno de alzada, un superior jerárquico, ¿no? Que revise la tarea de este amigo juzgador o de este tribunal que creo que no consideró, no valoró esto y esto, me violó estos y estos derechos. Entonces viene la segunda instancia. ¿Qué pasa si en la segunda instancia me favorece o no a una de las partes, ¿no? Siempre queda, o la mayoría de las veces queda inconforme. Cuando hay un conflicto y hay una resolución, difícilmente eh, pues nos quedamos contentos, ¿no? Entonces, si ganamos, por supuesto, pero si perdemos, me inconformo porque creo que fue injusto, no se valoró esto y esto y esto. Entonces, tengo opciones para combatir esas resoluciones. Me voy arriba y luego me voy arriba. Bueno, no es una serie de recursos infinitos, se acaba con el recurso de revisión de amparo, pero pues eso puede implicar incluso años en los propios juicios, ¿no? Entonces, eh, pues hay que tener muy claro este tipo de acciones o elementos. Ahora bien, revisando, ok, no cambia de diapositiva, a la 19, caray, no sé, ya cambia hasta la 21, pero eso no es lo que quería. Ok, bueno, si se sigue, acá, ya, listo. Del objeto y motivo o fin de los contratos. Básicamente, pues, otro de los elementos indispensables para que exista un contrato, pues es precisamente qué me motivó a celebrarlo. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, los tipos de contrato o lo que marca inclusive la propia ley, ¿no? Respecto a este tipo de contratos, si es un arrendamiento, bueno, ¿cuál es el objeto del arrendamiento? ¿No? Que obviamente, pues, no puede haber un arrendamiento cuando en realidad mi intención es comprar el bien, ¿no? Entonces, puede ser arrendamiento de bienes muebles, arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, te arrendo tu carro, préstamelo. Bueno, préstamelo y te pago durante, por ejemplo, 6 meses, ¿no? Voy a traer tu carro de Uber, entonces ahí han pasado, ¿no? Eso es arrendamiento de un bien mueble. Ahora arrendamiento de un bien inmueble, pues sencillo, ¿no? Una vivienda para casa habitación o una accesoria para uso comercial, etcétera, ¿no? El objeto del contrato es precisamente qué es lo que necesito, qué es lo que estoy dispuesto a dar a cambio también respecto a un satisfactor o a lo que se ocupa, ¿no? Si lo que quiero es comprar, te compro tu vehículo, entonces es diferente a que obviamente pues tengamos un intercambio, al final la propiedad sigue siendo tuya, yo solamente quiero la posesión momentánea, entonces mi objeto es tener la posesión momentánea. Y así nos podemos seguir con diferentes tipos de contratos, ¿no? Los préstamos, evidentemente, de dinero, con intereses, también se nominan o préstamos eh, sin intereses, también es un tipo de contrato que se denomina mutuo, ¿no? El mutuo es un préstamo. Eh, mutuo con interés, préstamo con interés, mutuo sin interés, préstamo sin interés. Bueno, entonces el objeto es distinto y eso, bueno, pues ya en cada uno de los contratos en específico se va a ir viendo cuál es en cada uno de ellos, pero esto es lo que vamos a ver de una forma genérica en el Código Civil Federal. ¿Qué menciona además de ello el Código Civil Federal? Ahora no cambia esto tampoco, no sé qué le pasa, pero sí se sigue escuchando, ¿verdad? O igual ya me congelé. Ahí está, ahí está. Se está atorando un poquito esto. Desconozco por qué, pero bueno. Con que se sigue escuchando, yo hablando, ¿no? Y que se congele la pantalla por ahí. Si se llega a escuchar, bueno, pues favorcito que me lo haga saber. No, es que está raro esto. Bueno, ya cambió. De alguna manera ahí se cambiará.
No, pero es la 20. Ok. El artículo 1824 menciona son objetos del contrato, la cosa que el obligado debe dar. Entonces, al final del día seguimos tratando el tema de obligaciones, ¿no? Porque en un contrato, pues, hay derechos y hay obligaciones en sí, ¿no? Entonces, la fracción primera del 1824, el Código Civil Federal menciona que obviamente es objeto del contrato, la cosa que el obligado debe dar, es decir, si es un contrato de préstamo, si es un arrendamiento, evidentemente te tengo que entregar, o si es una complementaria, ya sea la propiedad, la posesión, te tengo que transmitir, ¿no? Entonces es la cosa que el obligado debe dar. Mi obligación es dártelo, pero obviamente también, pues recibir algo a cambio, ¿no? Entonces somos obligados, eh, vaya, de una forma mutua, ¿no? Porque yo te doy la propiedad, pero a cambio de un precio cierto, ¿no? Entonces yo estoy obligado a entregarte la propiedad, la posesión, etcétera, todo, una vez que yo reciba mi dinero, por ejemplo, ¿no? De la venta. Entonces yo me obligo a darte la propiedad, pero tú te obligas, a su vez, de otorgarme, pues, la cantidad pactada, ¿no? Los tiempos pactados, entonces son obligaciones, la cosa que el obligado debe dar. Entonces no solamente hay un obligado, sino que son derechos y obligaciones recíprocas. La número dos, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, ¿sale? Entonces, ahí igual, ¿no? Contrato respecto a ello, ¿no? Implica, por ejemplo, pues en un contrato de arrendamiento de una vivienda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que, no puedes subarrendar? Es decir, yo te estoy arrendando a ti por el término de 3 meses, por una renta mensual de tanto dinero. ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer modificaciones al inmueble, no puedes subarrendar. Entonces, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. ¿Qué sí puedo hacer? Puedo tener mascotas adelante, no puedes tener mascotas. Puedo meter el auto, adelante, meter el auto. Puedo, pues todo lo que implique, ¿no? O hay un desperfecto, lo puedo arreglar, ok, arréglalo, si lo arreglas con tu dinero, pues corre a cargo, por ejemplo, de la renta, ¿no? O se te reembolsa, o hay pactos, ¿no? De lo que sí puedes hacer, lo que no puedes hacer. Si te prohíbo, por ejemplo, hacer modificaciones a la vivienda, pues no las haces. Si hay una reparación, pues le dices, ¿no? Es obligación del dueño o del propietario repararla. Si tú la reparas, pues evidentemente eso corre a cargo de tu siguiente renta. Entonces ya no la doy porque reparé esto, porque hice un gasto, ¿no? Entonces depende cómo se obliguen lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. No, es que ya tengo aquí 6 meses o voy a tener 6 meses aquí, entonces yo nada más ocupo un cuarto, tengo dos, entonces voy a subarrendar, ¿no? Entonces, ¿se puede o no se puede? Entonces, ahí es parte de lo que implica, ¿no? Lo que se debe, lo que se puede hacer. Bueno, una cosa es que se pueda, ¿no? Y otra es lo que se deba. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? Entonces, eso también es parte de los contratos, ¿no? El 1825, la cosa objeto del contrato debe ser, número uno, existir en la naturaleza. No te puedo eh, rentar el sol, ¿verdad? Eh, bueno, que sea lógico, ¿no? Que es la segunda, ser determinado, terminable en cuanto a su especie y estar en el comercio. El sol no está en el comercio. Son cosas absurdas, ¿no? O algo que no existe en la naturaleza, ¿no? Este, cualquier barbaridad, ¿no? Entonces los contratos se pueden dar en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, pero obviamente pues tiene que ser lógico, ¿no? Dentro de todo. Entonces el objeto, cosa, lo que motivó tu contrato debe estar en la naturaleza, debe ser determinado, determinable en cuanto a su especie. eh, ¿Para qué? Pues para que sea más específico, ¿no? Es decir, existe, por ejemplo, un ejido y ese ejido, yo soy propietaria, a lo mejor eh, copropietaria, ¿no? Ya una parte del ejido, pero yo no sé cuánto. Entonces yo te puedo vender, pero no te lo puedo vender, bueno, de hecho los ejidos no se venden, este, te puedo ceder los derechos, te puedo arrendar,
no lo sé, pero ¿y cuánto es el espacio? Entonces determíname de cuánto estamos hablando, cantidad. Ay, no, es que sí, sí, o sea, de que soy dueña, ¿no? Pero, o sea, los metros de dónde a dónde abarca, no sé. Entonces, tengo que determinarlo, ¿no? Porque yo podría estar afectando a un copropietario. Entonces, eso tiene que estar determinable en cuanto a su especie. Y tercero, estar en el comercio. Repito, no hay cosas que están en la naturaleza, pero no están en el comercio, ¿no? Tampoco te puedo vender, evidentemente, pues, a un patrimonio de a terreno, ¿no? O la mitad de mi banqueta, mi calle, etcétera. Pues no, no está dentro del comercio. 1826, las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sin embargo, no puede serlo si la herencia a una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. Entonces, pues aquí es muy claro, ¿no? Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, es decir, son las famosas promesas de contratos, ¿no? Entonces, a decir, ay, es que yo voy a recibir una herencia, eso es posible, ¿no? Un legado, me queda muy claro. Y ya estoy viendo qué estoy haciendo con él y hago una promesa de algo que apenas va a entrar en mi patrimonio. ¿Se puede? Sí se puede porque es una promesa de un contrato, pero incluso en las promesas hay una especie de obligación, ¿no? Puede, por eso dice, las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, igual del matrimonio, ¿no? Cuando son bienes, sociedad conyugal, los famosos bienes mancomunados. Ah, ok, lo que llegue a entrar dentro de nuestro matrimonio, dentro del patrimonio tanto tuyo como mío, este, no sabemos, ¿no? Es incierto, pues puede ser una, dos propiedades, vehículos, obviamente pues dinero en cuentas bancarias, inversión, no lo sé, ¿no? Pueden ser en realidad varios títulos de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, eso al final puede ser objeto de que se reinvierta o de un fideicomiso, etcétera, ¿no? Entonces puedes empezar a disponer de lo que pueda entrar en tu patrimonio. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva. Entonces, eh, por ejemplo, aun cuando esta preste su consentimiento, pues es que mi abuelita, ¿no? Mi abuelito me va a heredar, ya me dijo que me va a heredar esto. Entonces yo con esto, pues ya te lo empiezo te lo vendo. O sea, pero tu abuelo todavía no, ¿qué onda? ¿No? Sigue siendo, no, pero mi abuelita me dijo que sí. Y ya prestó su consentimiento. Eso pues evidentemente no es correcto. Hay que checar, ¿no? Precisamente, cosas futuras sí pueden entrar dentro de contratos, pero pues dentro de lo que es el margen de la lógica, ¿no? No se desprende de su propiedad, entonces no es una herencia porque lo que me lo heredó en vida, ¿no? El famoso me lo heredó en vida es básicamente mejor hagan un contrato de donación. La donación es un contrato que se puede hacer en vida, la herencia no. La herencia lo que implica es después de la muerte, voluntad después de la muerte, y eso es una característica. Una cosa es donación, al final del día los dos son a título gratuito y eso entre comillas porque cuando se vea en específico el contrato de donación van a ver que obviamente también puede haber cargas dentro de ese título gratuito, ¿no? Que hay que subsanar. Entonces, ese tipo de cuestiones pues hay que tenerlas y tomarlas muy en cuenta. Y por último, en 1827, el hecho positivo o negativo objeto del contrato debe ser posible y debe ser lícito. No te puedo vender, pues, lícitamente algún estupefaciente, ¿verdad? Porque, bueno, pues, es una compraventa. Tiene las formalidades, ¿no? Ya tenemos el objeto, tengo el precio, tengo una cantidad determinada, pero no entra dentro de lo que es el comercio, no tiene que estar dentro de lo que es el comercio. ¿Por qué? Porque la propia ley es prohibitiva respecto a esto, ¿no? Entonces no es ilícito, no, el contrato no es válido porque es ilícito. El objeto fin o modalidad del contrato, ¿no? O un arrendamiento, no sé, a lo mejor de una propiedad que ni siquiera es mía, ¿no? Entonces, no es posible realizarlo. Eso es a lo que voy, ¿no? Con los contratos que tienen que tener una congruencia y una lógica en sí mismos. Entonces, ejemplos hay un montón, los tipos y las clasificaciones de contratos, bueno, pueden ser ejemplos de muchas cosas,
para ello, pues poder discernir todavía más ese tipo de dudas, ¿no? Y poder llegar. Al final del día, lo que estoy tratando o lo que se está tratando de ver aquí también va a ser lo que es existente, lo que es inexistente y lo que es válido y lo que puede ser inválido total o parcialmente y lo que se puede subsanar cuando se empieza a invalidar el asunto por algún tema que exista, ¿no? En relación a ello, ¿por qué? Porque sí existen este tipo de cuestiones en la vida práctica y hay que saber más o menos cómo se puede afrontar y aproximarnos, ¿no? Si no aprendernos de memoria, ok, sé que el Código Federal menciona esto, hay legislaciones locales, hay disposiciones diversas, pero pues hay que saber también. Recuerdo, entonces me voy a un capítulo, sé que viene la ley, me remito a la ley y que sea comprensible, obviamente las propias situaciones, y si no, pues también ya sabemos que podemos buscar en la doctrina, que podemos buscar en la jurisprudencia, algo que obviamente pues nos ayude inclusive a tener claridad sobre lo que se puede o se debe de hacer y las posibles estrategias, formas de solución o como lo quieran ver, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, manifestación. ¿Todo bien? Pues creo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, de todas maneras, ahí estamos al pendiente. Eh, con esto concluyo la clase del día de hoy. Seguimos la próxima semana, ya con, obviamente, pues, igual, ¿no? Una pequeña parte del tiempo para explicar el complemento del proyecto y que nos dé, precisamente, nos den los tiempos para poderlos realizar con un poquito de calma, ¿no? Y respecto a si existan dudas o que puedan surgir, pues obviamente poderlas aclarar, inclusive pues una sesión presencial o por escrito a través de la plataforma, o bueno, pues ya formas de comunicarse hay y varias, ¿no? Entonces, estoy a la orden y nos vemos el día de mañana, quienes se puedan, en Penal 1. Excelente noche. Hasta luego.